Les voy a decir un secreto. Honestamente, mi nombre no es Pedro. Realmente aquí en la iglesia me conocen como el esposo de Damari. Pueden levantar la mano los que se dieron cuenta hoy que mi nombre es Pedro. Todos me conocen como el esposo de Damari. Mi esposa dirige el departamento de redes sociales aquí en la iglesia y pues obviamente conocida pues, por toda la congregación. Así que, y yo obviamente muy orgulloso de eso, muy orgulloso de eso. Yo quiero comenzar, primero que nada, haciendo una pequeña oración, dándole gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí esta noche. Padre Celestial, te pido que me uses, Señor, que sea tu espíritu tocando cada corazón, Padre, y que esta enseñanza haga rema, que sea revelación, Padre, para toda persona que la escuche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya que comencé hablando un poquito sobre mi esposa, nosotros llevamos casados 18 años. 18 años, nos casamos el 17 de abril del año 2005. Y voy a ser un poquito abierto completamente con ustedes, como si nos conociéramos de toda la vida. Mi esposa y yo realmente nunca hemos evitado el tener niños desde que nos casamos. La intención siempre fue, bueno, cuando Dios nos quiera bendecir con un bebé, inmediatamente lo abrazamos. Así que los dos realmente siempre hemos querido ser padres. Pero tengo que hacer hincapié en que para mi esposa el ser mamá es el sueño más grande de su vida. ¿Ok? Para mí es importante, yo quiero ser papá, súper importante. Pero cuando yo tal vez más joven me preguntaban, Pedro, ¿qué tú quieres ser cuando crezcas? Y yo pues siempre pensaba primero en que quiero trabajar en la radio, quiero ser locutor, quiero trabajar en los medios de comunicación. Pero a mi esposa cuando le preguntaban qué quería hacer cuando fuera grande, siempre primero era ser mamá. Pues pasaron los años y no llegaba el bebé. Así que comenzamos entonces a ir al médico, al doctor. Y para hacer la historia súper corta, todo tipo de tratamiento que existe y que estaba por existir, lo hicimos nosotros. Todo. Mi casa en un momento dado parecía un laboratorio de cuántas cosas teníamos que hacer nosotros y en el momento exacto que teníamos que hacer las cosas nosotros para ver si llegaba el milagro del bebé. Y no sucedió. Y justamente en la pandemia, principio de la pandemia, verano de la pandemia, yo tengo una conversación con mi esposa y le digo, oye, realmente, ¿por qué no consideramos lo de la adopción? Vamos a adoptar a un niño. Ya en el año 2000 estamos hablando que tenemos 15 años de matrimonio, de estar casados. Mi esposa inicialmente, ella siempre había deseado en su corazón, obviamente, pues tener un niño pues, biológico, ¿no? Que tuviese nuestro DNA. Pero cuando tocamos el tema de la adopción, ella me dice, pues sí, vamos a explorar esa ruta. Así que conseguimos una agencia, comenzamos el proceso. Para los que no conocen mucho del proceso de adopción, es un proceso larguísimo, es un proceso tedioso que toma mucho tiempo. Y a fin de cuentas, justamente en septiembre del año pasado, la agencia nos llama y nos dice que hay una mamá que está embarazada, que estaba pautada, ¿no?, para dar a luz a su hijo un 23 de diciembre del año 2022. Estamos a 3 días que se cumpla un año de eso. Así que, pues obviamente, en el proceso de adopción, eso se conoce como el pareo entre la mamá biológica y los padres adoptivos. Se hizo el pareo y justamente hace un año atrás, Damaris y yo estábamos en California
porque íbamos a ser parte del proceso del alumbramiento, de la llegada del niño. Damaris estuvo literalmente en la sala de parto cuando estaban naciendo el niño. Nace el niño, como a las 7 de la noche, hora de Los Ángeles. El niño nació hasta en el saquito ni se rompió. Se le pregunta a la madre biológica, ¿quieres ver al niño? La mamá no quiso ver al niño, algo completamente normal porque no quieren atarse emocionalmente al bebé. Así que me llaman a mí, entro a la sala de parto, nos dan el niño y básicamente nos quedamos con el niño por los próximos casi 2 días. Así que ya se pueden imaginar, estábamos nosotros con ese niño, cuidándolo, dándole la leche, pendiente a él, bañándolo, haciendo todo lo que hace un papá y una mamá. Por ley, la mamá biológica tiene 48 horas para arrepentirse y decidir que no quiere que proceda a la adopción. Literalmente faltando 15 minutos para que se cumplieran las 48 horas, nos llama la mamá y nos dice que ella quiere al bebé de regreso. Así que estábamos en la habitación del hotel con el niño. Ya habíamos salido del hospital y todo el asunto, estábamos en la habitación del hotel. Obviamente Damaris cae al piso, empieza a llorar, empieza a reclamarle a Dios, Señor, ¿por qué? Yo justamente te pedí que esto es lo que nosotros no queríamos que sucediera. Así que tengo a mi esposa llorando, tengo a la agencia entonces en el teléfono. A fin de cuentas, se cayó la adopción. Es lo que en inglés se conoce como un failed adoption. Inmediatamente yo quería regresar a la Florida, quería regresar a Miami, quería estar acá en mi casa. El dolor muy fuerte, un dolor muy, muy fuerte. Cuando estábamos en el aeropuerto, yo tratando obviamente durante todo este tiempo de ser el fuerte, porque obviamente tengo a mi esposa, que sé que ha sido un golpe muy fuerte para ella. Soy ya en el aeropuerto, cuando vamos a entrar en el avión, compramos el boleto de un día para otro, no pudimos sentarnos juntos, estaba ya ella en un área del avión, yo en otra área del avión, y ya cuando estaba solo en el avión, ahí empecé a llorar. Y empecé a llorar, y yo le tengo miedo a los aviones. A mí no me gusta viajar. Yo tengo como un protocolo para viajar. Tengo que estar así en una ventanilla pegado, con unos audífonos para no escuchar el ruido del avión. Yo tengo un protocolo para viajar. Pero ese día era como que no me importaba nada. Estaba con un dolor tan y tan fuerte. Y para colmo estaba en el asiento del medio. Tenía 2 personas al lado mío. Yo llorando, las personas me miraban, ¿qué le pasa a este? Y yo empecé como que a tener esa primera conversación con Dios con respecto al tema. Y yo le decía, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si yo genuinamente en mi corazón sentí en todo momento que estaba en tu voluntad. Si yo estaba en tu voluntad, no entiendo. Para los que no me conocen, yo soy un tipo altamente analítico. Muy analítico. De hecho, Pastor Frank cada cierto tiempo me regaña por eso. Me dice, tú no puedes ser analítico en las cosas de Dios. Así que yo empiezo a tener mi conversación con Dios y a decirle, yo necesito entender esto porque es que Damaris y yo oramos por esto, en ningún momento vimos una bandera roja. Es que esta era tu voluntad. Así que en ese momento, son casi 5 horas de regreso a Miami, empecé a cuestionarme
¿qué es la voluntad de Dios? Realmente, ¿qué es la voluntad de Dios? Hablamos tanto y se predica tanto sobre estar en la voluntad de Dios. Y lo primero que tenemos en la cabeza es que si estamos en la voluntad perfecta de Dios, pues pensamos que las cosas nos van a salir bien, humanamente hablando. Humanamente hablando, pensamos que si estamos en la voluntad de Dios, las cosas nos van a salir bien. ¿Cuántos creen que eso es así? Les tengo una noticia. Podemos estar en la voluntad perfecta de Dios y humanamente las cosas no necesariamente van a salir bien. Por lo tanto, comenzó este proceso en mi vida, lo llamo una travesía, que me ha llevado a tener conversaciones con Pastor Frank, a leer la Biblia, a ver prédicas, a leer libros de hombres de Dios que admiro mucho también, John MacArthur siendo uno de ellos. Y he estado como que recopilando toda esta información en mi cabeza. Y cuando Pastor Frank me dijo hace unas semanas atrás para predicar, mientras oraba y le pedía a Dios, Señor, ¿de qué hablo? ¿De qué predico? Número uno, yo no soy predicador. Yo realmente me siento más que soy un maestro, que puedo enseñar. Así que, ¿de qué puedo enseñar? Y Dios me puso en mi corazón que hablara de lo que ha sido mi travesía durante este último año. Así que yo quiero compartir con ustedes mi travesía, que tal vez todavía no ha finalizado, y lo que yo, a medida que me he sumergido en la palabra, he descubierto lo que es la voluntad de Dios. Amén. Y tengo 18 minutos, ese fue el intro, pero es que dice la palabra en Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, si nosotros somos cristianos, ¿cuántos son cristianos aquí? ¿O se consideran cristianos? Bueno, pues si nosotros somos cristianos, pues queremos obviamente que Jesús sea ¿qué? Nuestro Señor. Y si queremos que Jesús sea nuestro Señor, ¿qué significa eso? Que queremos someternos a Él. ¿Ok? Así que si queremos someternos a Él, buscamos entonces hacer su voluntad. Honestamente, no hay mejor ejemplo en la Biblia de lo que es sometimiento a la voluntad de Dios que en el propio Jesús. Que desde un principio vino a hacer la voluntad del Padre. Y en los momentos más difíciles, seguramente ustedes tienen en su mente en el huerto de Getsemaní, que decía que Jesús estaba casi llorando sangre, cuando ya el Padre le había revelado a Jesús lo que iba a suceder y el sufrimiento por el cual iba a pasar. ¿Jesús qué dijo? Que se haga la voluntad del Padre. Sometimiento completamente. Si empezamos a ver entonces en la iglesia primitiva, era exactamente lo mismo. Si nosotros leemos Hechos y leemos todas las cartas constantemente, lo que vemos es que los apóstoles querían que se hiciera la voluntad de Dios, que se haga tu voluntad. Lo hizo Pablo, lo hizo Pedro, todos lo hicieron. Todos lo hicieron. De hecho, cuando vamos al Padre Nuestro, el famoso Padre Nuestro, ¿qué dice el Padre Nuestro? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y en esta travesía me recuerdo, porque
obviamente el Padre Nuestro me vino a la cabeza. Y decía, wow, qué interesante, porque Jesús no está orando para que el Padre le revele su voluntad. Jesús está orando para que se haga la voluntad de Dios. Entonces ahí ya yo empecé como que a chocar con tal vez ciertas cosas que yo tenía en mi cabeza de cómo es que funciona el asunto de la voluntad de Dios. Si vamos a Efesios 6:6, dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hay un sinnúmero de versículos. En Romanos, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, es que hay tantos y tantos y tantos versículos. En Romanos también Pablo habla de conocer la voluntad buena y perfecta de Dios. Créanme, todo lo que tiene que ver con voluntad, con la voluntad de Dios, está en la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Se los aseguro. Entonces, la pregunta que yo me hacía es, ¿yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Entonces, como les dije, en esta travesía que me puse a estudiar, una de las cosas que descubrí es que en el Antiguo Testamento, Dios en muchas ocasiones revelaba su voluntad a través de fenómenos físicos. Dice, por ejemplo, en Génesis, primer capítulo de Génesis, que dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales, esa palabra es importante, para las estaciones, para días y para años. Siendo las estaciones no necesariamente como lo conocemos nosotros en términos de verano, invierno, primavera, sino más bien la posición de los astros. Y cuando nosotros vemos las fiestas judías, en su gran mayoría, si no todas, están todas asociadas a eso. O sea, Dios le hablaba literalmente al pueblo judío con señales. Si vemos, obviamente, en Éxodo, cuando decía que Jehová iba delante de ellos, cuando iban de camino a la tierra prometida, habían salido ya de Egipto los israelitas, decía, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. O sea que Dios los estaba guiando. Dios les estaba diciendo, esta es mi voluntad. Quiero que vengan, quiero que están aquí. Ok, mi voluntad es que ya no estén aquí, ahora quiero que estén acá. Este día, pues había una columna de nube. Así que mi voluntad, desde la perspectiva de Dios, es sigan a la columna de nubes para que entonces lleguen de aquí hasta acá. Y pues en la noche era fuego. Pero hay un sinnúmero de ejemplos que no me da tiempo obviamente entrar. Todavía no he llegado a la mitad. Está la zarza, obviamente, cuando Moisés tiene ese oficial, ese llamado oficial de parte de Dios. Está el fuego que cae del cielo cuando está Elías y los profetas de Baal. Hay un sinnúmero de formas, ¿no? Usando fenómenos físicos para poder mostrarle su voluntad al pueblo de Israel. Ok. Y entonces en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 30 al 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, cuando
uno se pone a leer el Nuevo Testamento, una de las formas que Dios utilizaba para también mostrar su voluntad al hombre era también con estas señales que en este caso específico eran muchos milagros. Muchos milagros. Cuando vemos la conversión de Pablo, una señal milagrosa. Eso fue una señal milagrosa. Y literalmente ahí él recibió el comando. Y fue un antes y un después para Pablo. Cuando en Hechos, Pedro tiene la visión del lienzo que va bajando con todos estos animales que los judíos consideraban inmundos. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames común. Porque a fin de cuentas, Dios le estaba revelando cuál era su voluntad a Pedro. Que era que el evangelio no era solamente para el pueblo de Israel, sino que también era ¿para quién? Para los gentiles. Así que cuando empecé a ver estos ejemplos en el Antiguo y el Viejo Testamento, yo dije, ok, realmente Dios demuestra de una forma, vamos a decir, muy concreta, muy física, pudiésemos decir hasta un poco dramática, lo que es su voluntad, para que nadie se lo pierda. Inclusive los que querían irse en contra de su voluntad, Él en su gracia y su misericordia tuvo que usar métodos creativos, como el caso de Jonás. Métodos creativos, podemos llamarle a eso. En su gracia y su misericordia, para que Jonás se mantuviera en su voluntad. Entonces, eso está chévere, Pedro, en el Antiguo Testamento. Está chévere, esposo de Damaris, en el Nuevo Testamento. Pero entonces, hoy en día, ¿cómo realmente sabemos cuál es la voluntad de Dios? Bueno, pues tenemos la palabra. Tenemos obviamente la Biblia. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento y vemos todos estos milagros, realmente los milagros eran una forma que Jesús utilizaba, y luego obviamente en los Hechos de los Apóstoles el Espíritu Santo utilizaba a los discípulos para apuntarlos a la palabra de Dios. Así que hoy en día no se trata de buscar milagros, ni fenómenos físicos, ni señales, ni circunstancias divinas. Así, que caiga un rayo, ¡wow! Esa es la voluntad de Dios. Vamos directo a su palabra. Vamos directo a su palabra. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, Pedro? Esposo de Damaris, no me has contestado. Está bien chévere el intro y todo eso, pero es que no me has dicho todavía cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pues hay 5 cosas que yo descubrí que son, en un resumen, las 5 cosas que es lo que Dios quiere para tu vida. Esta es su voluntad para cada uno de nosotros. Número 1, Dios quiere que seamos salvos. Dice Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, para nosotros poder comprender lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, lo primero es que tenemos que reconocer a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador. Persona que no conoce a Jesús, persona que no intima a Jesús y que no acepta a Jesús como su único y exclusivo Salvador, es imposible que conozca la voluntad de Dios. Imposible. Así que si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Jesús como su único y exclusivo Salvador, te tengo noticias. Es muy difícil
que realmente sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, uno se pregunta, porque nosotros como seres humanos también tenemos nuestra propia voluntad. Así que podemos tener voluntad de nosotros querer hacer muchas cosas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a morir por hacer nuestra voluntad? Es tan claro que la voluntad de Dios comienza con nuestra salvación, que Jesús dio su vida por ello. Voy a repetir otra vez como dice Pastor Frank. Es tan claro que la voluntad de Dios comienza con nuestra salvación, porque Jesús, el Hijo del Padre, dio su vida por eso. Jesús se encarnó, fue a la cruz y resucitó por nuestra salvación, por su gracia y misericordia. Así que lo primero que tenemos que tener bien claro es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Número 1, ser salvo. A medida que yo iba como que descubriendo estas cosas, le digo que esto ha sido una travesía de un año. De un año. Iba haciendo como que check marks. Ok. Una vez más le digo, soy un tipo muy analítico. Así que todas estas cosas a mí me hacían mucho sentido. ¿Cuál es la segunda cosa? Bueno, la segunda cosa es que seamos llenos del Espíritu. Dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Hay otra cita bíblica que es Corintios, 1 Corintios 12:13, que dice: porque un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, para mí eso también es importante, porque ya una vez somos salvos, todos los creyentes, todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador, tenemos al Espíritu Santo. ¿Verdad? No estoy diciendo nada que... Pero una cosa es tener al Espíritu Santo de residente en nosotros. Y otra cosa es que el Espíritu Santo tenga control de nosotros. Son dos cosas muy diferentes. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, pero a fin de cuentas nosotros permitimos que nuestra carne actúe por encima de lo que quisiera el Espíritu, pues entonces el Espíritu está, pero no es el que domina. ¿Cuántos se recuerdan cuando estaban todos los discípulos en la barca, ahí en la famosa tormenta, en el mar de Galilea? Bueno, es un lago, es un mar. Bueno, en el mar de Galilea. Y estaba la tormenta y todo el mundo con miedo. Y se acerca a Jesús caminando sobre el agua. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Bueno, Pedro hizo algo milagroso, porque Pedro identificó inmediatamente a Jesús. Él no lo pensó. Él se tiró. Él se tiró al agua. ¡Fua! ¡Fua! Pedro. Tenía otra esposa, no era Damari. Y ahí va Pedro caminando hacia Jesús y empiezan las dudas. Empieza entonces a hundirse
Jesús lo agarra, van los dos caminando de regreso al bote. Me puedo imaginar a Pedro así, aquí estoy con el maestro, caminando en las aguas y ustedes ahí, miedosos, cerca de Jesús. Cerca de Jesús. En otro momento, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro dice que tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, eso no te fue revelado por sangre, sino directamente del Padre. Así que tuvo una revelación milagrosa. Fíjense cómo, estando cerca de Jesús, él tenía como que este superpoder. Tenía la revelación, se atrevía a tirarse al agua y caminaba sobre el agua. Entonces, cuando fueron a apresar a Jesús, pues Pedro se creía Superman. Porque ya él había visto de que a cada cosa que él se atrevía a hacer, Jesús lo respaldaba. Estaba cerca del maestro, así que van a apresar a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Cuando él saca la espada y que no iba a cortarle la oreja. Terminó cortándole la oreja, pero iba para cortarle la cabeza. Eso es lo que quería hacer Pedro. Y le termina cortando la oreja. Y Jesús, ¿verdad?, hace el milagro con la oreja del soldado. Sin embargo, mientras Jesús era enjuiciado, que Pedro no estaba muy lejos, tal vez unos, 80 pies, no estaba muy lejos, él negó a Jesús. Eso es mientras Jesús estaba. Pero el día de Pentecostés, Pedro hizo el primer sermón que se convirtieron miles de personas. Confrontaba a los líderes religiosos. Y Jesús no estaba. Fíjense los ejemplos que le di mientras estaba cerca de Jesús, cómo él tenía esa valentía de hacer cosas. Excepto cuando estaban enjuiciando a Jesús. Cogió miedo. Pero de repente, el día de Pentecostés, Jesús no está. No está ni aquí, ni a 5 pies, ni a 10, ni a 20, ni a 100. Y de repente se llena de un denuedo increíble y predica, se salvan almas, confronta a los líderes religiosos. ¿Cuál es la diferencia? Estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, 1, ser salvo. 2, estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos llenarnos del Espíritu Santo? Pues tenemos que honestamente meternos en la palabra. Tenemos que meternos en la palabra. Tenemos que renovar nuestra mente con la palabra. Porque si nosotros constantemente estamos expuestos a la palabra y nuestra mente constantemente tiene acceso a esa palabra y esa revelación vive en nosotros, ahí es donde vamos a acudir en un momento donde tal vez nuestras emociones y nuestra parte humana puedan tomar entonces el control. Y ahí entonces el Espíritu Santo tiene control sobre nosotros. Por eso es importante estar llenos del Espíritu. ¿Qué es lo tercero? Lo tercero es ser santo. Uy, Pedro, eso suena medio religioso. Aleluya.
Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y bueno, y por ahí sigue mencionando un sinnúmero de pecados que honestamente tienen que ver con pecados de nuestro cuerpo. Así que, ¿qué significa que la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos? Es que estemos apartados, y desde una perspectiva de nuestro cuerpo se refiere a evitar el pecado sexual. Es controlar nuestro cuerpo. Es no actuar como actuaban los paganos en aquel momento, hoy en día como actúa la gente del mundo, que es todo a base de impulsos, de emociones, de lujuria. Créanmelo, yo trabajo en la radio y escucho todas esas canciones de estos artistas de reggaetón, que honestamente a veces me pregunto si quieren sonar en la radio, porque tienen tantas malas palabras que tengo que editar casi toda la canción. Porque por ley no puedo permitir que todas esas palabras indecentes estén en la radio. Ese es el mundo. Igualmente, no tomes ventaja de nadie. ¿Cuántos casos hemos leído dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que aprovechan las personas su poder y autoridad para hacerle daño a niños, a mujeres, a hombres? Sigo hablando de pecado sexual. Utilizan su autoridad para eso. No tengo que dar ejemplos porque estoy seguro que muchos de ustedes han leído eso, sale a cada rato, lamentablemente, en las noticias. 1, ser salvo. 2, estar llenos del Espíritu. 3, ser santo. 4, estar sometidos a Dios. ¿Y qué significa estar sometidos a Dios? Bueno, dice Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos todo a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Eso honestamente está hablando de nuestro testimonio. Así que tenemos que someternos a nuestras distintas autoridades. Hay que someternos a las autoridades en la familia, hay que someternos a las autoridades en el trabajo, y también hay que someternos a las autoridades del gobierno. Uy, Pedro, no entres ahí. Bueno, nos sometemos a las autoridades de gobierno hasta que una orden del gobierno viole un comando directo de la palabra de Dios. Entonces, cuando eso suceda, ahí nos paramos y decimos, no, ahí sí que no. Y lo que sucede cuando nos armamos de esa valentía y de ese denuedo que nos da el Espíritu Santo y confrontamos, entonces viene el quinto punto, que es el sufrimiento. Dice Primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que cuando nosotros confrontamos al mundo y ellos reconocen nuestro mensaje, reconocen nuestra vida, nuestro testimonio, honestamente hay un alto chance que vamos a sufrir. Jesús sufrió. Parte del crecimiento de nosotros como creyentes está atado al sufrimiento. No buscamos el sufrimiento. ¿Alguien aquí busca el sufrimiento? No lo buscamos. Dios nos libre. Ningún cristiano debe alegrarse de sufrir. Pero si toca, toca. Si toca, toca. Hay que tener el denuedo y decir lo que se tiene que decir para poder defender la verdad.
Y el último punto está en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¡Oh, wow! Es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa se explica por sí sola. Ser salvo, estar llenos del Espíritu, ser santo, estar sometidos, sufrimiento, gratitud, dar gracias. Esa es la voluntad de Dios. Y sé que se están preguntando, Pedro, esposo de Damaris, yo tengo una decisión difícil que tengo que tomar y todavía tú no me has dicho cómo es que yo sé cuál es la voluntad de Dios. Mira que tengo 5 chicas que se mueren por mí y no sé cuál es la voluntad de Dios, con cuál Él quiere que yo me case. Les tengo una noticia. Leamos Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa esto? Que lo primero es que tenemos que vivir bajo los 6 principios que ya les compartí. Lo demás, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Cuáles son las peticiones en tu corazón? Porque claro, si tú estás lleno del Espíritu, tus deseos van a ser entonces de acuerdo a los términos del Espíritu. Esa es la importancia en todo esto. Y hay otra pequeña trampita en el asunto, otro disclaimer que les quiero dar. Y es que tienes que estar abierto a que Dios aplique circunstancias a ese deseo que puede cambiarlo. Pero nos mantiene en movimiento. En otras palabras, imagínense un carro. Si el carro está apagado, muy difícil poder mover el carro, ni para la izquierda ni para la derecha. Pero si el carro está en movimiento, pues entonces se puede mover para la izquierda, se puede mover para la derecha. Así que esto no se trata realmente de nada místico. No tiene que ver nada con misticismo. Nos movemos en base al deseo de nuestro corazón. Y después vamos a dejar que Dios le dé forma. Si vamos a Hechos 16, Pablo tenía un deseo de ir a predicar y llevar el evangelio a Asia Menor. Y ese era su plan A. Él quería ir a Asia Menor. Y de repente se cerraron las puertas. El Espíritu dijo, no es por aquí. Y él dijo, bueno, pues vamos a poner con el plan B. Y el Espíritu Santo le dijo, tampoco es por ahí. Entonces él dice, bueno, Señor, entonces mi deseo es que yo quiero predicar la palabra. Mi deseo es que yo quiero que la gente sepa de ti. Yo quiero que la gente te conozca. Y se fue a dormir esa noche. Y tuvo una visión. Y Dios le dijo, vas para Macedonia. Y el evangelio llegó a Europa. No llegó a Asia. Si no, imagínense, tal vez hubiese sido los chinos quienes estuviesen
trayendo el evangelio a nosotros, pero no fue así. El deseo en el corazón de Pablo, ¿cuál era? Era predicar la palabra. Su deseo principal era predicar la palabra y él dijo, ok, pues yo quiero predicar la palabra, pues mira, Asia Menor, vamos para allá. Y Dios le está concediendo el deseo de su corazón, pero le está cambiando las circunstancias. Y le está diciendo, no es en Asia, vas a Macedonia, pero sí vas a predicar la palabra. Dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Por lo tanto, hay unos deseos en nuestro corazón. Mi esposa y yo todavía queremos ser padres. Y lo que sucedió hace un año atrás, por más doloroso que fue, no es que Dios no nos concediera nuestro deseo. Tal vez todavía no lo ha hecho. Sencillamente nos dijo, esto no es. No vas a ir a Asia Menor. Seguimos abiertos. Estamos viendo otras opciones. Estamos viendo hacerlo a través de Puerto Rico, de donde somos nosotros. Se nos ha abierto también puertas en el Perú y otras puertas aquí en Estados Unidos. Dios conoce el deseo de nuestro corazón. Así que, ¿qué yo descubrí con todo este asunto de la voluntad de Dios? Descubrí que tenemos que vivir bajo los principios bíblicos. Al momento que nosotros no vivamos bajo estos principios, ese es el momento en que realmente nos salimos de la voluntad de Dios. Potencialmente podemos salirnos de su voluntad. Dios es bueno. Dios tiene misericordia. Dios tiene gracia. Y la aplica con nosotros todos los días. Pero si nosotros nos mantenemos ahí, Dios va a conceder los deseos de tu corazón. Yo espero que esto genuinamente los haya ayudado a entender un poco más que a veces sí oramos por decisiones que tenemos que tomar, por decisiones difíciles. Señor, me acaban de ofrecer este trabajo. En papel todo parece bien. Señor, dime sí, no. Y puede ser que sí, que Dios genuinamente te dé esa paz y esa tranquilidad para aceptarlo o no aceptarlo. Pero puede ser que Dios tampoco te diga nada y te está dejando que tú tomes la decisión. Mantente en movimiento. Mantente en movimiento. Si estás viviendo bajo los principios bíblicos, créeme que estás en la voluntad de Dios. Eso es lo principal. Vamos a cerrar nuestros ojos. Hoy aprendimos que la voluntad de Dios, una de las cosas que Dios quiere para nosotros, es que seamos salvos. ¿Y qué significa ser salvo? Bueno, ser salvo significa, primeramente, aceptar que eres un pecador, que vives en pecado. Porque es que todos somos pecadores. Dice la palabra que es que no hay ninguno bueno. Todos realmente tenemos una naturaleza pecaminosa. Eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dice la Biblia. Entonces, para nosotros poder establecer una relación con Dios, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios por esos pecados, e ir donde Él a decirle que queremos que Él esté en nuestra vida,
aceptar a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador. Lo que pasa es que en ocasiones pensamos, bueno, pero es que yo a fin de cuentas soy un tipo bueno. Yo me llevo con la gente, yo no le hago mal a nadie. Lo que pasa con eso es que la Biblia es tan clara y dice que no se trata de obras. No se trata de ser bueno. Tú puedes pensar, bueno, pero Pedro, lo que pasa es que yo tengo mi relación con Jesús porque yo tengo como 7 velas y yo tengo como 15 santos que ellos me ayudan a llegar a donde Jesús. Yo tengo que decirte que eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, te tengo una buena noticia. La buena noticia es que Dios te ama. Que a Dios no le importa tu pasado. A Dios no le importa lo que tú hayas hecho. Dios quiere ahora, en el presente, establecer una relación contigo. Dice la palabra que tenemos nosotros que nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, cuando establecemos esta relación con Dios, Dios procura lo mejor para nosotros. Ahora, todos necesitamos el perdón de Dios. Todos. Y el perdón de Dios es a través de Jesús. Solo hay un camino. Solo hay uno. Se llama Jesús de Nazaret. Jesus. Dios dio tu vida por ti en el Calvario y derramó su sangre por tu pecado. Dice la palabra que el Padre envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo, a este mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. En otras palabras, para que seas salvo. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Tú tienes que ser salvo. ¿Alguien que quiera levantar su mano y aceptar comenzar a tener una relación con Dios? Recibir a Jesús en su corazón. Tal vez conociste a Jesús. Tal vez conociste a Jesús, comenzaste a tener una relación con Jesús y de repente te apartaste. Y estás como que perdido. Y te preguntas tantas cosas porque tuviste esa relación con Jesús y sentías que el Padre te guiaba. Y ahora te pierdes porque no sabes ni qué decisiones tomar. Yo te invito a que tú restablezcas tu relación con Jesús. A los que nos están viendo a través de redes sociales, igualmente ahí en tu casa, si este mensaje es para ti, levanta tu mano. Igualmente aquí, ¿alguien? ¿Todos somos de la casa? Amén. Bueno, gracias. Dios me los bendiga mucho.